Fonemas y alófonos. Los fonemas son unidades abstractas, las más pequeñas con valor contractivo, es decir, con valor fonológico. Pueden producir un cambio de significado. Los fonemas de una lengua se establecen por medio de pares mínimos. Los pares mínimos son parejas de palabras que difieren en un solo sonido, por ende, en el cambio de significado, mientras que los alófonos solo representan la pronunciación real de un fonema. Tienen las mismas características distintivas, pero diferentes características no distintivas, es decir, no cambian el significado de una palabra. ¿Qué son los alófonos estrictamente? Los alófonos son las diversas realizaciones, pronunciaciones o variantes que puede tener un mismo fonema. Es decir, los alófonos son la realización real de determinados fonemas. En esta ocasión, para explicar los alófonos, tomaremos como punto de referencia los siguientes fonemas. Estos fonemas tienen realizaciones tanto oclusivas como aproximantes. Las realizaciones de estos fonemas en forma oclusiva son B, D, G, pero los alófonos de estos fonemas en aproximantes son B, D, D. Ahora que ya sabemos perfectamente la definición de un fonema y la de un alófono, podemos decir que los alófonos de un fonema aparecen según diversos factores. 1. El contexto fonético, es decir, la distribución complementaria. 2. Factores de otro tipo, es decir, la variación libre. 1. Distribución complementaria, es decir, son alófonos que se producen a partir de un determinado contexto. Por cierto, en el contexto en el que ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Solo tienen un contexto determinado cuando los alófonos se realizan en distribución complementaria. En este caso, vamos a estudiar el fonema D, el alófono oclusivo D y el alófono aproximante D. Realizaciones del alófono oclusivo D. Veamos. Solo aparece tras pausa, por ejemplo, en dar. ¿Pueden notar el sonido? Es oclusivo, dar. Dice en pausa, pero esto también quiere decir al iniciar frases. Después de L, como en falda. Si pueden observar, hay una oclusividad del fonema, es decir, se realiza plenamente. Falda. Después de N, como en funda. Funda, como pueden observar, se realiza en su esplendor oclusivo. Cuando hablo de distribución complementaria y hablamos de contextos, me refiero específicamente a esto, que el fonema se pronunciará como el alófono oclusivo cuando se encuentre en los diferentes contextos como L y N, como L en falda y como N en funda. Esos son los contextos. Por eso también dice que donde existe un alófono no puede existir otro. Es decir, si existe el alófono entre los escenarios de L y N, no pueden existir los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la cadena hablada tampoco lo permite. Continuemos con las realizaciones del fonema D en alófono D aproximante. Se dice que el alófono D se realiza en todos los contextos que no sean antes de L ni antes de N, como lo veíamos en los ejemplos del fonema D oclusivo. Veamos los ejemplos. Se dice que este fonema se realiza en estos contextos. Adjetivo.
comida. Como pueden observar, no hay una oclusividad del fonema. Por lo tanto, la distribución complementaria se realiza de la siguiente forma. Tenemos el fonema, tenemos los alófonos en su forma oclusiva y en su forma aproximante, y tenemos los diferentes contextos. El fonema D oclusivo va después de pausa en los contextos de L y D y N y D, mientras que en los aproximantes son todos los demás que no sean después de pausa ni de los contextos antes mencionados. 2. Variación libre. La variación libre es todo lo que no sea distribución complementaria debido a varios factores de tipo diatópico. Diatópico quiere decir lo que tiene que ver con la geografía del hablante. Diafásico, que tiene que ver con el contexto del hablante. Y diastrático, que tiene que ver con el contexto o entorno social del hablante. Por lo tanto, la elección de los alófonos de un fonema en variación libre, de cierta forma, es aleatorio. Variación libre. Estos alófonos ocurren unos u otros independientemente del contexto. En el mismo contexto puede aparecer el mismo fonema con un alófono u otro. Es totalmente lo contrario de la distribución complementaria, donde el contexto sí cuenta, y también cuenta que si en el contexto ocurre un alófono, no puede ocurrir otro. Vamos a ver el ejemplo del fonema S. Los alófonos del fonema S son 3. Veremos la realización en el siguiente sintagma nominal, los niños. Veamos el primer alófono. Se realiza una S ideal, una S que sí suena, y se dice los niños. Como pueden observar, la S sí se pronuncia en su totalidad. Pero veamos el siguiente alófono. Aparece un círculo vacío, lo que indica que es muy probable que el hablante ni siquiera lo pronuncie. Tenemos la primera realización, y podría ser así, los niños. Tenemos la segunda realización, donde ni siquiera lo pronuncia, los niños. Ahora bien, como ya decíamos, la variación libre depende mucho del contexto socioeconómico, sociocultural del hablante. Por último, veamos el siguiente alófono, que, como pueden observar, está representado por una aspiración. Veamos, los niños. Esta última realización, donde la S es aspirada, donde dice los niños, perfectamente la podemos traer a nuestro contexto, a nuestro español salvadoreño. Sabemos que hay una parte de nuestro país donde la mayoría de S se aspira, pero también lo podemos comparar con el español de Andalucía, donde ellos aspiran la S casi en un 80%. Entonces, como pueden observar, estos alófonos no dependen de un contexto como en la distribución complementaria. Más bien, estos alófonos pueden suceder los tres, fíjense bien, los tres en el mismo enunciado o en el mismo sintagma. Todo dependerá del hablante y de las condiciones del hablante. Veamos los fonemas y los alófonos de una manera más gráfica. A partir de este ejemplo, espero que nunca se nos olvide y podamos tener estas definiciones y estas realizaciones en nuestra memoria a largo plazo. Tenemos el concepto mental de Superman. Por lo tanto, si es un concepto mental, es un fonema. Ahora bien, veamos las realizaciones. Estos están en distribución complementaria. Nunca se ven en el mismo lugar, y aunque uno de ellos sea casi idéntico al fonema, estos son los alófonos. Por otro lado, tenemos otra representación. Superman y Batman no están en distribución complementaria, pueden estar en el mismo lugar. Además del contraste semántico y de la diferencia entre ellos, aunque ambos sean superhéroes. Por eso no son alófonos, sino distintos fonemas. En la primera imagen sí vemos alófonos del fonema Superman. Tenemos a Clark Kent y tenemos al superhéroe.
Sin embargo, en el segundo dibujo, simplemente lo que tenemos son dos fonemas distintos. Tenemos el fonema de Superman y tenemos el fonema de Batman. Ahora que ya sabes perfectamente qué es un fonema y que a veces los fonemas tienen alófonos y cómo estos alófonos se realizan, será muy fácil explicar qué son los alófonos cuando alguien te lo pregunte para evitar esto. Muy bien, hemos llegado al final. Ya sabes que puedes hacer tus preguntas en el tablón, vía WhatsApp o con tu clúster en Meet. Muchísimas gracias.